Se me olvidó mi agua. Ni modo. Yo tengo Ahora sí agüita, voy yo a le echar. comparto de mi agüita. Bueno, pues ya ni Aquella modo. agüita. Aquí se la deja. Sí, ahorita se la vamos a probar. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo módulo, esta nueva clase, que se llama Eclesiología. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie para comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón en esta noche, para que aquello que el día de hoy quieres que aprendamos de ti y de tu iglesia, no lo llevemos solamente como un conocimiento teórico, sino que seamos capaces de llevarlo a la práctica. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Ok. Bueno, pues entonces ahora nos va a ocupar durante algunas sesiones el tema de la eclesiología. ¿Qué se les ocurre que sea la eclesiología? A ver, cuéntenme. Suena a iglesia. Ajá. Estudio de la iglesia, ¿ok? ¿Y qué vamos a estudiar acerca de la iglesia? ¿Qué será? ¿Mandé? ¿El qué? Muchos temas. Sí, por ejemplo. ¿Cómo está constituida? ¿Quién la constituyó? ¿El qué del qué? Sí, una que otra. Muy bien. Bueno, quisiera que comencemos preguntándonos acerca del origen de la iglesia. ¿Cómo nace la iglesia? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió esta onda de la iglesia? Con los apóstoles cuando se reunieron en el cenáculo y ahí el Espíritu Santo se puso en ellos, como que se les quitó el miedo, salieron empezaron a evangelizar. Ok, entonces antes de Jesús no había iglesia. No, yo dije iglesia, no dije católica. Ok, ¿y el judaísmo también adoraba ídolos? ¿También era una secta? Ah, la caché, la agarré de bajada. Bueno, efectivamente, iglesia viene del griego eclesia, y este a su vez tiene su paralelo en el hebreo que se pronuncia cajal y que significa asamblea. Pero no es una asamblea cualquiera, es una asamblea que ha sido convocada por Dios. No es una asamblea como la de ahorita, que convocó el Padre Salvador o Don Pepe, no. Es una asamblea en la cual el que ha convocado es Dios mismo. Esa es la particularidad de esta asamblea, que se designa, repito, con el hebreo cajal o con el griego eclesia. Implica así un grupo de personas, pero que se reúnen porque han sido convocadas por Dios, no por otra persona, no por otro humano, no, sino que ha sido convocado directamente por Dios. Entonces,
claro, antes de Jesús en el judaísmo no existía la Iglesia Católica, pues no existía la Iglesia Católica. Esa es una realidad posterior. Pero esa asamblea convocada por Dios sí se da desde la primera alianza. Sí se da ya con el pueblo de Israel. Entonces, este asunto de la iglesia como asamblea convocada por Dios comienza con la primera alianza. No es algo que comienza a darse en el Nuevo Testamento y en el cristianismo. Tiene como su antecesor, pues a la asamblea de Israel, que se reunían también porque eran convocados por Dios. ¿Sí? Eran convocados por Dios, pues para rendirle culto, para escuchar su palabra, para ofrecerle sacrificios. Muy bien. Bien, entonces, la iglesia no es solamente una realidad humana. En realidad implica una convocación de parte de Dios. Y esta convocación de parte de Dios, o el sentido activo de esta palabra, iglesia, tiene como resultado la comunidad humana. Tiene como resultado la comunidad humana. O sería el sentido pasivo de esta misma palabra, eclesia o iglesia. ¿Sale? Bueno, entonces conviene que tengamos esto en cuenta. Iglesia implica eso, implica una asamblea, pero que ha sido convocada por Dios. ¿Y cómo la convocaba? ¿Cómo? ¿Cómo convocaba a Dios a esas asambleas? Por medio de los profetas. Por medio de los profetas. También por medio de los sacerdotes. Padre, yo estoy leyendo ahorita el Éxodo. Ajá. Y usted razón. Ahí Dios le dice a Moisés, ya casi para tranquilizar, que hiciera un lugar para adorar a Dios, ¿no? Y le da medidas y todo eso. Y le diga la responsabilidad que la vestimenta de Aarón y la descendencia de Aarón. Pero Así sí es. es que la pide. Así es una iniciativa de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, pues hay que tener siempre en cuenta que la iglesia tendrá este doble elemento, un elemento divino y un elemento humano. Siempre hay que tener eso muy en consideración. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Seguramente no se alcanza a ver porque de aquí estoy viendo que está muy pequeño, pero bueno, ahí les presento el breve esquema que vamos a seguir el día de hoy. Ya se hizo un poquito grandecito, muy bien. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un breve recorrido histórico acerca de este asunto del Tratado de Eclesiología. Por lo tanto, no nos vamos a remontar hasta la época apostólica, porque al inicio, en realidad no hay una reflexión como tal, una reflexión específica acerca de qué es la iglesia. Ya los primeros creyentes, que son parte del pueblo de Israel, pues ya tienen muy interiorizada esta realidad, la realidad de la asamblea convocada por Dios. ¿Sí? Y ahora, bueno, pues se siguen reuniendo por Cristo, Dios encarnado, ¿no? Que los convoca. ¿Se acuerdan en qué momento Jesús resucitado convoca a asamblea? Antes de ascensión les dice dónde se tienen que reunir. ¿Y antes? O sea, sí, supongo que estamos pensando en el mismo pasaje. Cuando se presenta a los apóstoles y que les dice que ahí está ¿no? Más bien ahí ya estaban reunidos. reunidos. ¿A quién envía?
a Magdalena. Ve, dile a mis hermanos, los espero en Galilea, allá me verán. Es Jesús, Dios encarnado, que está convocando asamblea. Y entonces allá, ahora sí, se los encuentra en Galilea. Es una asamblea, efectivamente, los apóstoles están reuniditos, pero es una asamblea peculiar porque la convoca Dios y la convoca de forma directa. Dios encarnado convoca esa asamblea. Asamblea, comunidad, que se acordarán ustedes, en el escándalo de la cruz se disuelve. Esa comunidad que Jesús había fundado, esa comunidad de los 12, se disuelve con el escándalo de la cruz. Todavía más queda incompleta. Eran de los 12 que tenía, ya nada más me quedan 11, dijo Diosito, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, pues es necesario que se vuelva a convocar esa asamblea, esa comunidad que se había dispersado por la cobardía, por el pecado, por etcétera, etcétera, etcétera. Y también por el miedo, que es pues eso, ¿no? La cobardía es eso, la cobardía es una forma de miedo. Entonces, bueno, pues es necesario volver a convocar a esa comunidad, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, digo esto porque no nos vamos hasta la época apostólica, nos vamos a ir un poquito a la época patrística y solamente de una forma muy general. Pero lo que estamos persiguiendo ahora es cómo surge esta reflexión acerca de la iglesia. Ya después nos meteremos también un poquito más en cómo nace esta realidad que es la iglesia fundada por Cristo, ¿sí? Pero en este momento, el día de hoy, lo que vamos a hacer es revisar dónde comienza a hacerse una reflexión específica acerca de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese es el esquemita. Vamos a irnos a la patrística, al canon, al Código de Derecho Canónico, a la época medieval con las sumas. Ya de ahí vamos a pasar al siglo XVI con la divertidísima Reforma Protestante, Vaticano I y Vaticano II. Y bueno, ya ahí vamos a ir haciendo esta breve revisión histórica. Muy bien. Bueno, entonces, primero, en los momentos iniciales, vamos a la patrística, a la canonística, es decir, el asunto de las leyes eclesiásticas, y a las sumas teológicas, que son muy propias de la época medieval. Bueno, ¿qué es lo que sucede en la época patrística? En la época patrística no vamos a encontrar un tratado como tal de eclesiología. No vamos a encontrar una reflexión sistemática acerca de la iglesia. En la época patrística eso no existe. Más bien lo que existe es la experiencia de vivir en iglesia, la experiencia de hacer iglesia. Eso es lo que se da. Y en realidad no, a los primeros cristianos, a los cristianos de las primeras generaciones, no se les antoja como una necesidad detenerse a reflexionar acerca de la naturaleza y de las características de la iglesia. Más bien lo que hacen es vivirla, vivir esa comunidad que ha sido convocada por Cristo mismo, ¿sí? Entonces, en los primeros siglos, el tema de la eclesiología, pues más bien es una cuestión muy práctica. Es algo que se vive, no algo que se reflexiona, no algo que se sienta en un escritorio para hacer eso, no una reflexión sistemática. No, es más bien algo que se vive. ¿Y cómo se vive? Se vive teniendo como centro la comunión. La comunión. Comunión en primer lugar con Dios. En primer lugar, la comunión es comunión con Dios.
¿Cómo se realiza esa comunión con Dios? En la oración, la Eucaristía, solo en la Eucaristía, los sacramentos. en los sacramentos, y nos falta un elemento más. A ver, Alicia, lo tiene en la punta de la lengua, yo lo sé. Yo tengo fe en usted. Ahí está. No. ¿En la qué? Y en la palabra de Dios. Ya ve que sí la tenía, yo lo sé que la tenía ahí lista. Efectivamente, en la palabra y en los sacramentos es como se vive la comunión con Dios. Ahora bien, esa comunión con Dios implica comunión también con los hermanos. Implica también comunión con los hermanos. Y aquí a veces se hace este símil de la cruz, ¿no? La comunión con Dios es el travesaño, ¿no? Es el aspecto paralelo, ¿no? De una relación con Dios. Pero también es necesario el otro aspecto que es más bien transversal, ¿no? O sea, con los hermanos. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que vivían los primeros cristianos y es lo que se vivía en la época patrística. Era el asunto de la eclesiología, era un asunto de comunión. Un asunto de comunión. Comunión con Dios y comunión con los hermanos. Ahora, esta comunión con los hermanos se hace visible para esta época de la Iglesia, se hace visible en la comunión entre los obispos, los sucesores de los apóstoles y los fieles. Y la comunión, por supuesto, con el sucesor de Pedro, que ya veremos más adelante cómo se desarrolla este asunto. Entonces, el vínculo de unión se hace patente en el vínculo entre el obispo y los fieles. Y el vínculo entre los obispos, claro, ese también es necesario. Muy bien, bueno. Además, en estos primeros siglos de la Iglesia, se tiene una conciencia muy viva de la Iglesia como madre. La Iglesia es madre. ¿Por qué es madre? Sí, exactamente. La Iglesia es madre porque da la verdadera vida, porque da la vida eterna. ¿Y cómo la da? Por medio del bautismo y de los sacramentos. No es que la Iglesia sea la fuente de esa gracia, no. La Iglesia es el medio por el cual Dios ha querido dar esa gracia a los hombres. Pero, puesto que la Iglesia participa de esta acción de parte de Dios, es completamente válido decir que la Iglesia es madre por eso, porque da la vida. Da la vida porque Dios ha querido compartirle esta capacidad, ¿no?, de dar la verdadera vida, la vida eterna. Entonces, en la época patrística se piensa mucho en la Iglesia así, como madre. Madre porque da la verdadera vida. Bien, entonces, en los primeros siglos de la Iglesia, repito, en realidad no vamos a encontrar una reflexión específica acerca de la Iglesia, así una reflexión desarrollada, esquematizada, ¿no?, en un librito aparte que diga eclesiología. En la época patrística no existe. Eso sucede hasta después. Viene después la ciencia canónica. El desarrollo de las leyes eclesiásticas es bien interesante. No sé si ya en alguna ocasión lo hemos platicado. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? En los primeros siglos no existe un código de derecho canónico, no existen leyes eclesiásticas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que en algunas cartas de Pablo, él tiene la firme convicción de que el Señor Jesús va a volver en cualquier momento, de un momento a otro, ¿no?
El mismo Pablo, conforme va pasando el tiempo, se va dando cuenta de que no iba por ahí la cosa, no iba por ahí el asunto. Bueno, pues eso sucede en las comunidades cristianas. Los primeros creyentes tienen una esperanza de que Jesús volverá en cualquier momento. Y como volverá en cualquier momento, si alguien dentro de la comunidad no vive conforme a lo que Jesús enseñó, mira, yo no tengo tanto que preocuparme de ese asunto. ¿Por qué? Pues porque al cabo que ahí viene Jesús. En cualquier momento llega el Señor. Y cuando Él llegue, Él va a repartir parejo, ¿no? Él va a repartir justicia conforme a lo que cada uno ha merecido. Entonces, en los primeros siglos, en los primeros años del cristianismo, no se consideraba necesaria una ley, una norma, ¿no?, que le fuera dando como un lineamiento, una guía a la convivencia entre hermanos. Está lo que enseñó Jesús por medio de los apóstoles. Si lo sigues, muy bien; si no lo sigues, el Señor te tomará cuentas. No tenemos por qué ocupar nuestro tiempo en eso, porque al cabo que el Señor viene pronto. Entonces, como viene pronto, cuando Él venga, Él se va a poner parejo a cada uno. Bueno, va pasando el tiempo, llega la segunda, tercera generación de cristianos, se van dando cuenta de que esa esperanza de que el Señor viniera en cualquier momento, pues en realidad no iba por ahí el asunto. Y entonces las comunidades cristianas empiezan a decir, bueno, pues entonces ahora sí necesitamos unas reglas, necesitamos ponernos de acuerdo para que cuando alguien no vive conforme a lo que Jesús nos enseñó y se nos transmitió por medio de los apóstoles y de sus sucesores, bueno, pues tengamos unos lineamientos que seguir, ¿no?, para que vayamos teniendo orden dentro de las comunidades cristianas. Es necesaria una ley. Y así, poco a poquito, entonces, con los siglos, se va gestando eso, se va gestando la ciencia canónica, se va gestando una ley eclesiástica. Muy bien, bueno, se va gestando poco a poquito y llega a su culmen ya como una ciencia en el siglo XI, más o menos. Y es que en el siglo XI se da una cuestión, pues dijimos que la iglesia tiene un aspecto muy humano, ¿no?, también tiene un aspecto divino, pero a final de cuentas también tiene un aspecto humano. Y por ahí del siglo XI se da la Reforma Gregoriana. ¿Qué es la Reforma Gregoriana? Bueno, como su nombre lo indica, es una reforma impulsada especialmente por Gregorio, el Papa Gregorio VII. ¿Por qué se hace necesario reformar la iglesia? Porque hay tres problemas especiales. Primero, hay simonía. Es decir, algunos obispos decían, ¿cuánto me das para ordenarte? ¿No? ¿Cuánto me das para ordenarte presbítero? ¿Cuánto me das para ordenarte obispo? Había simonía. Dos, había o matrimonio o concubinato de los sacerdotes. Algunos sacerdotes se casaban, uno dice, bueno, ahí pues como quiera, al menos se casó, ¿no? Pero otros no, otros así, nomás arrejuntados. Gregorio VII. Entonces hay una cuestión también ahí moral respecto de este asunto de la castidad en los sacerdotes, que también se tiene que regular, porque, a ver, en la Iglesia de Oriente, esto creo que también lo hemos platicado en alguna ocasión, el celibato no es de derecho divino, el celibato no es una orden dada por Cristo. El celibato es una decisión que ha tomado la Iglesia con el paso del tiempo, sobre todo a partir de este momento de la historia. ¿Cuál era el problema en este momento de que los sacerdotes tuvieran familias? El problema no era que tuvieran familias, ni siquiera eso, que también, pues sí, claro, algunos, pues obviamente tenían que dedicarle tiempo a su mujer y a sus hijos, ¿no?
Pero el problema no era tanto eso, el problema era que las familias de los sacerdotes, o sea, sus esposas y sus hijos, iban jalando de las arcas de la iglesia, ¿no? Iban jalando de las arcas de la parroquia, ¿no? Para llenarse sus propios bolsillos. Y entonces, claro, los fieles dijeron, a ver, nosotros estamos apoyando a la iglesia, no a los hijos del obispo. También son parte de la iglesia, pero pues no así, ¿verdad? O sea, no era lo correcto. Entonces, bueno, se van dando este tipo de situaciones y también se hace necesario regularlas. Y finalmente se daba un fenómeno también bien curioso que está ligado con el primero, que es el de la investidura laica. Es decir, algunos, sobre todo los que tenían autoridad, los reyes o algunos que tenían autoridad, bueno, pues iban o con el obispo o con algún obispo para decirle, mira, a mí me interesa que fulanito sea obispo, porque comparte mis ideas, mi forma de ir gobernando aquí a la raza, entonces me conviene tener a alguien en el poder eclesiástico que piense como yo pienso, que actúe como yo actúo. Y entonces la investidura laical era eso, era un laico que venía con algún obispo para decirle, me interesa que fulanito sea obispo, ¿no? Me interesa que fulanito sea ordenado. Bueno, entonces se dan estos tres fenómenos alrededor del siglo X, siglo XI, y bueno, pues sobre todo el Papa Gregorio VII dice, no, esto ya se nos está saliendo de las manos, esto ya se salió de control, tenemos que regular el asunto. Y bueno, pues también en esta misma época comienza una disputa entre el Papa y los reyes. ¿Quién es la máxima autoridad? ¿Quién detenta la máxima autoridad? ¿El rey, el gobernante o el Papa? Y empieza también ahí una lucha de poder con valga la redundancia, con el poder temporal. Bueno, entonces se dan todos estos asuntitos y se hace necesaria esa reforma, que es conocida así como reforma gregoriana, porque es impulsada especialmente por Gregorio VII y bueno, pues tiene como finalidad pues devolverle el orden a la iglesia. En este desarrollo de la ciencia canónica, en este desarrollo de la ley eclesiástica, se comienza a pensar la iglesia como una corporación. ¿En qué sentido? En el sentido de que la iglesia es un cuerpo, es decir, tiene una cabeza y unos miembros. En ese sentido se habla de la iglesia como corporación. La iglesia es un cuerpo, tiene una cabeza y tiene unos miembros, tiene un orden, tiene una jerarquía. Bueno, entonces, por ahí del siglo X, siglo XI, se va dando este desarrollo ya más fino de la ley eclesiástica. Y en ese desarrollo se comienza a considerar la iglesia como una corporación. Muy bien. Bueno, de aquí pasamos ahora al tema de las sumas medievales. Nos brincamos por ahí del siglo XII, siglo XIII. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ahí va. Otro poquito. Eco, va. Bien. Hemos dicho... dijimos antes, y hasta este momento se mantiene esta misma situación. No existe en los tratados, en la síntesis, en las sumas medievales, no existe un tratado de eclesiología. Si le echan una asomadita, por ejemplo, a una de las sumas por excelencia, que es la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, se van a dar cuenta de que no existe un tratado aparte, específico, sobre la iglesia. Sí se habla de la iglesia en muchos lados, de esa obra magna, ¿no?, de Santo Tomás, pero no hay un apartado especial dedicado únicamente a la reflexión acerca de la iglesia.
se sigue viviendo en el fondo la misma experiencia de la época patrística. O sea, la iglesia no es algo que se piensa, es algo que se vive. No es algo que se piensa, es algo que se experimenta, que se pone en práctica. El ser iglesia, el sentirse iglesia, no es tanto eso, no es tanto algo que hay que pensar, sino algo que hay que vivir. Entonces, en las sumas medievales no vamos a encontrar tampoco un tratado específico de eclesiología. Es más bien una realidad que está presente en todas las partes de la teología. ¿Sí? Y es una realidad que se vive. Pero, bueno, esta distinción la hace Santo Tomás y es una distinción que es importante, que vale la pena rescatar. Santo Tomás dirá que la iglesia no es un fin en sí misma. O sea, el chiste no es pertenecer a la iglesia y ya. No, la iglesia es un medio. ¿Un medio para qué? Para creer en Dios. Un medio para entrar en comunión con Dios. Entonces la iglesia no es, repito, no es un fin en sí misma. Es solamente eso, es un medio. Medio que sirve para eso, para creer en Dios. Nos vamos a dar cuenta casi al final de este recorrido que estamos haciendo, de que esta forma de pensar la iglesia va a cambiar. Pero, con todo y todo, sí es bueno que tengamos esto en cuenta, porque efectivamente el chiste no es nada más pertenecer a la iglesia. No, ese es solamente el inicio, ese es solamente el comienzo. Pertenecer a la iglesia llega a su plenitud, da todo o aprovecha todo lo que puede aprovechar cuando se pertenece para entrar en comunión con Dios, para creer en Dios. No me acuerdo si lo hablamos en alguna clase, pero ya no me acuerdo cuál. Pero ¿se acuerdan que en alguna clase hablábamos de la triple distinción de la fe? Dijimos que fe, algunos consideran que San Agustín se lo copió con su debido pie de página, con su debida cita a su maestro San Ambrosio, esta triple distinción de la fe, que es creer en Dios. Ese es el primer nivel, creer que Dios existe. Segundo nivel, creerle a Dios. O sea, lo que Dios revela acerca de sí mismo, acerca del hombre, acerca del cosmos, es verdad, ¿no? Es un Dios digno de ser creído. Y el tercer nivel es, decíamos que en latín se dice credere in Deum, que literalmente se tendría que traducir como creer hacia Dios. Creer hacia Dios. Esa partícula in del latín implica moverse, pero moverse para entrar. Moverse para entrar. Entonces, cuando se dice credere in Deum, lo que se está diciendo es, hay que ponerse en acción para entrar en esa íntima comunión con Dios. Muy bien. Bueno, pues este credere in, dice Santo Tomás, no se debe decir acerca de la iglesia. No se debe decir acerca de la iglesia. Y de hecho el Catecismo de Trento lo dirá. Dice, profesamos creer la Santa Iglesia. Literalmente esa sería la traducción, ¿no? Profesamos creer la Santa Iglesia y no en la Santa Iglesia. Porque en latín decir creer en la Santa Iglesia significaría que lo más importante es entrar a la iglesia. Y el que entró a la iglesia ya la hizo. No, eso no es lo más importante. Lo más importante es entrar en la iglesia, sí, eso está muy bien, pero para llegar a vivir en comunión con Dios. Bueno, entonces, repito, esto que dice Santo Tomás
de que la iglesia es medio para creer en Dios y no objeto de fe en sí misma, después el Concilio Vaticano II lo va a cambiar un poquito y va a decir que la iglesia efectivamente es objeto de fe. Pero eso no significa que esta distinción que hace Santo Tomás deje de ser válida. Es muy válida, es muy válida. Creer en la iglesia, sí, pero como medio. La iglesia es eso, la iglesia es medio para entrar en verdadera comunión con Dios y con los hermanos. No es un fin en sí misma. Bueno, entonces en las sumas medievales, en la época medieval, todavía no vamos a encontrar una reflexión específica o dedicada acerca de la iglesia. Todavía la vamos a encontrar por ahí regadita entre los distintos tratados. Y sin embargo hay que rescatar esta distinción que hace Santo Tomás, que es muy conveniente tener presente. Bueno, llegamos al siglo XVI. Llegamos al siglo XVI y con el siglo XVI y el fenómeno de la Reforma Protestante, ahora sí se va a desarrollar un tratado específico de eclesiología. Ahora sí se va a desarrollar un tratado específico. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que sucede con nuestro querido amigo Lutero es que como introduce una división en la iglesia, que no es solamente división entre iglesia católica y reforma protestante, sino que después esa reforma protestante también se va separando, se va dando y también se va dando el fenómeno del anglicanismo, se va dando el fenómeno de los que son luteranos, de los que son calvinistas, ¿no? Dentro de los protestantes comienzan a darse también separaciones, divisiones. Entonces, se hace necesario decir, a ver, tenemos que decir cuál es la verdadera iglesia. Tenemos que descubrir, tenemos que recordar, mejor dicho, cuál es la verdadera iglesia. Entonces, en el siglo XVI comienza eso. Debido a la confusión que trae la Reforma Protestante, la reflexión acerca de la iglesia se hace una reflexión apologética, o sea, en el sentido de hay que defender a la verdadera iglesia para no dejar que esa confusión siga creciendo. Y entonces en esta época es que nace ahora sí ya la eclesiología como un tratado, como una reflexión aparte, específica acerca de la iglesia. Ya no es una reflexión que está por ahí dispersa, digamos, ¿no? Entre los demás tratados. Ahora sí se trata de una reflexión específica y que se da de tres formas distintas. Se da una reflexión por la vía histórica, una reflexión por la vía de las notas y una reflexión por la vía empírica. Es decir, en esta época, repito, lo que le importa a los teólogos es decir cuál es la iglesia que fundó Cristo. Eso es lo que se busca. ¿Sí? ¿Cuál es la iglesia que fundó Cristo? O al menos, ¿cuál es la iglesia que está en conexión directa con la que fundó Cristo? ¿No? Bueno, esa es una distinción que se hace mucho tiempo después. Aquí el asunto es ese, el asunto es cómo descubrimos cuál es la verdadera iglesia. ¿Cuál es la iglesia que fundó Cristo? ¿La de Lutero? ¿La de Calvino? ¿La anglicana? ¿La ortodoxa? ¿La griega? ¿La católica? ¿Cuál es? ¿Cuál es la verdadera? Bueno, decimos que la católica y eso está muy bien, pero pues claro, hay que sostenerlo, ¿no? Hay que tener los pelos en la mano para decir que la burra es parda.
Entonces, eso es lo que se intenta con estas tres aproximaciones o estas tres formas. ¿Qué es entonces la vía histórica? Bueno, pues le vamos echando para atrás, vamos revisando los documentos que se tienen, ¿sí? Vamos revisando los testimonios que se tienen para ver si el que hoy se dice Papa está en conexión con Pedro, para ver si los que hoy se dicen obispos están en conexión con los apóstoles. Esa es la vía histórica. Vamos a echar el tiempo para atrás, vamos a revisar, ¿no? Para ver si esta iglesia, la Iglesia Católica, de veras está conectada con la iglesia que fundó Cristo. Y claro, aquí tenemos un pequeño detallito, y es que, ¿se acuerdan ustedes que la iglesia nace perseguida? La iglesia nace bajo el signo de la persecución. Entonces, de los primeros siglos, en realidad tenemos muy poquitos documentos históricos que nos ayuden a mostrar esa conexión entre la época apostólica y la época patrística y hasta llegar a nuestros días, ¿no? Hay por ahí una partecita entre el siglo I y el siglo IV que realmente es muy difusa a nivel de testimonios históricos, o sea, documentos. Casi no hay, son muy poquitos. ¿Por qué? Pues por eso, porque la iglesia estaba en plena persecución, ¿no? Imagínate tú que ahorita, que alguien llegara a tu casa, ¿no? A querer hacerte daño. Le diría, espérame tantito, recojo mis libros, o sales corriendo. O sales corriendo. Una iglesia perseguida no tenía la posibilidad de andar cargando con sus libritos y con sus registros para arriba y para abajo. No era tan sencillo. No era tan sencillo. Entonces, por eso, de esa época hay tan poquitos documentos. Existen sí algunos testimonios históricos, por ejemplo, en las catacumbas, ¿no? Pero no existe así como tal algún documento que diga, mira, fulanito de tal fue ordenado por fulanito de tal, y ese fulanito de tal conoció a fulanito de tal, y ese fulanito de tal conoció al apóstol Juan. Casi no hay. Entonces, esta vía, la vía histórica, pues ahí topa con un pequeño problema. Y es que resulta muy difícil hacer una conexión clara ahí entre el siglo I, II y el IV. Hay muy pocos testimonios históricos. Entonces se hace difícil. Bueno, está esa vía, como quiera, la vía histórica, demostrar que la Iglesia Católica está en conexión directa con la iglesia que fundó Cristo, con Pedro y los apóstoles y sus sucesores. Después está la vía de las notas. ¿Qué es esto de la vía de las notas? La vía de las notas, creo que la tenemos por acá. Sí, entonces ahorita explicamos la vía de las notas. Solamente decir de la vía empírica, el camino empírico, implica decir, mira, hay que ver cuáles son los frutos que está dando la iglesia. Si la iglesia está dando frutos de santidad, si la iglesia está dando frutos de milagros, de acción sobrenatural de parte de Dios, pues esa es la buena. Esa es la buena. Si no se están dando esos frutos en la iglesia, pues entonces no sería la buena. Entonces esa no sería la fundada por Cristo. Bueno, esa es la vía empírica, revisar los frutos que está dando la iglesia. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, en este momento entonces, y de esas distintas formas, se comienza a desarrollar ahora sí el tratado sobre la verdadera iglesia. Así es como se llama este tratado en estos siglos de la historia de la iglesia, por ahí del siglo XVI.
tratado sobre la verdadera iglesia, porque eso es lo que se busca. Se busca definir cuál es la iglesia que fundó Cristo, que está en conexión directa con la iglesia que fundó Cristo. Muy bien. Y este tratado sobre la verdadera iglesia es antecedido por otro tratado que se llama sobre la verdadera religión. Este es un paso interesante que hace la iglesia, porque lo primero que busca es afirmar que el hombre tiene un deseo natural de entenderse a sí mismo y de entender a Dios y de entrar en comunión con Dios. El hombre tiene un deseo natural de verdad. El hombre busca, desea la verdad acerca de sí mismo y acerca de Dios. Y esa verdad entonces solamente se alcanza, la verdad acerca de Dios solamente se alcanza mediante la religión. Bien, entonces, ¿cuál es la verdadera religión? Hacia allá es hacia donde va caminando este primer tratado. El hombre tiene deseo de verdad, de conocer la verdad acerca de sí mismo y acerca de Dios. Bien, ese conocimiento de Dios solamente se puede alcanzar en plenitud en la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? Bueno, pues ahí se va haciendo una exposición para decir es la religión cristiana, es el cristianismo. Lo primero es eso, acerca de la religión. ¿Cuál es la verdadera religión? El cristianismo. Muy bien, ahora sí, dentro del cristianismo, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y ahí se va haciendo el caminito para decir, es la iglesia católica, ¿sí? Que no es nada más porque seamos católicos, ¿no? Es porque la evidencia apunta hacia allá, no es nada más porque se nos antojó. ¿Cómo? La iglesia ortodoxa. ¿Qué? ¿Tiene relación con la católica? ¿No? Sí, claro, la iglesia ortodoxa o la iglesia griega se da un problemita por ahí del 1054, si no mal recuerdo, ¿no? En el que se están peleando entre el que dice ser sucesor de Pedro, ¿no? Y otro que, sí no me acuerdo, pues creo que también dice que es sucesor de Pedro, pero la verdad no recuerdo. El chiste es que se da un pleito entre obispos. Uno que dice ser el sucesor de Pedro y que, pues se le tiene primacía sobre todos los demás obispos, y otro que dice que no, que eso de la primacía no existe, ¿no? Que todos los obispos son iguales, también el sucesor de Pedro. Entonces empiezan ahí a pelearse y al final se excomulgan mutuamente. De parte de Occidente se hace una excomunión hacia la Iglesia de Oriente, ¿no? Y de parte de la Iglesia de Oriente también se excomulga a la Iglesia de Occidente. Entonces se da ahí un cisma. El asunto es que este cisma no implica que ellos, la Iglesia Oriental, la Iglesia Ortodoxa, haya perdido la sucesión apostólica. Ellos sí tienen sucesión apostólica. Entonces la ordenación de sus obispos y de sus presbíteros y diáconos sigue siendo válida, nada más que no están en comunión con el obispo de Roma, pero siguen teniendo sucesión apostólica. El jefe es el patriarca, ¿no? Es que no tienen jefe como tal. Sí existen los patriarcas, pero es que precisamente lo que niegan es el primado, el hecho de que entre los apóstoles hubiera uno que fuera el príncipe, el primero. Entonces entre ellos dicen, bueno, eres es obispo, yo soy obispo, tú eres patriarca, yo soy patriarca, muy bien, y cada quien en su tierra. Pero entre ellos no hay esta idea de uno que hace cabeza. Porque cuando se reúnen con el Papa presentan a uno, ¿no? Es cualquiera de todos. Sí, se presenta alguno, pero no lo entienden así, no lo entienden como ese es la cabeza visible. Es un representante, pero no es la cabeza visible. Acá con las sectas protestantes
pues no sucede lo mismo, porque Lutero no es obispo, no era obispo. No, entonces, y aparte, él deliberadamente corta con el ministerio sacerdotal. Entonces, entre ellos no hay sucesión apostólica. Bueno, entonces el asunto es ese. Se da el tratado acerca de la verdadera religión, el cristianismo, y luego el tratado acerca de la verdadera iglesia, la católica. Hacia allá se van encaminando estos tratados. Bueno, hacemos una mención especial acerca de la vía de las notas, porque es la que más se ha utilizado en la historia. Seguimos en el mismo asunto. El asunto es descubrir o decir o defender cuál es la verdadera iglesia. ¿Cuál es la iglesia fundada por Cristo? ¿Vale? Y entonces, el modo que más se ha utilizado para defender este asunto de la verdadera iglesia es la vía de las notas, o sea, las características que tiene la iglesia fundada por Cristo. Características que deben mantenerse a lo largo de la historia. Si se pierden esas características, entonces esa no es la iglesia de Cristo. Bueno, entonces, hay tres propuestas acerca de este asunto de las notas. El primero, que tiene como base la escritura, sobre todo la escritura, dice: las notas de la verdadera iglesia son indefectibilidad y universalidad, visibilidad, santidad, unidad y la existencia de milagros. Ese es el primer grupo. ¿Qué es eso de la indefectibilidad? Que no se equivoque, que no se equivoque, que no tenga error. Bien, luego el segundo grupo, de corte más bien patrístico. Las notas que debe tener la iglesia fundada por Cristo son sabiduría perfecta, acuerdo universal en la fe, que haya milagros, que haya sucesión de pastores y que haya catolicidad. Muy bien, y el tercer grupo, que seguramente les va a sonar, el tercer grupo de notas. La verdadera iglesia de Cristo debe ser una santa, católica. ¿Y eso de dónde salió? Casi. Esas notas en el credo. En el credo. Cada domingo las decimos. Entonces ahí hay que poner atención, porque de repente allá entre los pingüinos de Madagascar hay algunos que al decir el credo dicen: creo en la iglesia que es una santa. No, en la iglesia que es una santa, católica, apostólica. No es una santa, es una, santa, católica y apostólica. Bueno, la iglesia de Cristo ha de tener esas notas. Si no se tiene una de esas notas, entonces no es la iglesia de Cristo. Bueno, y esta es la vía, esta es la forma que más se ha utilizado para defender el hecho de que la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo. Muy bien. Bueno, váyanse a un descansito para que ya no me digan tanto que sí. Y en 10 minutitos le seguimos, ¿sale?